Hola a todos. Hoy les traemos una historia emocionante, la cual está llena de sentimientos encontrados. Vamos a acompañar a la familia de Huyen en su viaje de regreso a su tierra natal. Aunque aún no han llegado a su hogar definitivo en el camino, pasaron cerca de la ciudad natal de Adam. Así que decidieron hacer una parada y visitar la casa de los padres de Adam. Al llegar a la casa de la familia de Adam, algo cambió. Fue en ese momento cuando Huyen y su familia comenzaron a comprender un poco más sobre la difícil situación y el sufrimiento que ha vivido Adam. Las historias no siempre son lo que parecen, y este encuentro les permitió ver una nueva perspectiva sobre el dolor que Adam ha tenido que cargar. Hoy les invitamos a seguirnos mientras descubrimos cómo será este nuevo capítulo en el viaje de la familia de Huyen y qué revelaciones se esconden tras la historia de Adam. No se pierdan los detalles de esta jornada llena de emociones. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir todas las actualizaciones de nuestros próximos videos. La aventura apenas comienza. En el tren de regreso a su tierra natal, Huyen se sentía llena de emociones encontradas. Aunque no había vivido mucho tiempo en este lugar, el simple hecho de tener que dejarlo atrás le dolía profundamente. A pesar de las dificultades, había encontrado en ese pedazo de tierra algo que no esperaba: paz, tranquilidad y recuerdos que quedarán con ella para siempre. Cada rincón de esa pequeña vida que construyeron juntos le había dejado huellas imborrables, y ahora, al alejarse de todo eso, no podía evitar sentir una tristeza inmensa que le pesaba en el corazón. Pero más allá de su propio dolor, lo que realmente le preocupaba era el futuro de su hija Maya. Sabía que ella merecía una vida mejor, una vida llena de oportunidades, amigos, y una educación que le permitiera tener un futuro lleno de posibilidades. Huyen deseaba con todo su ser que Maya pudiera ir a la escuela a hacer nuevos amigos y, sobre todo, ser feliz. Era por ella que tomaba cada decisión, y su amor por su hija la impulsaba a seguir adelante sin importar las dificultades. En su mente, Huyen se prometió que ella y Ye trabajarían incansablemente para mejorar su vida. Sabía que el amor de Ye por ella y Maya era profundo, que se había sacrificado mucho por ellas. Ese amor, esa devoción, le tocaban el corazón de una manera que no podía describir. Huyen sentía que su vínculo con Che era más fuerte que nunca, y le juró que no solo le devolvería ese amor, sino que lo haría crecer con todo su ser. Aunque el futuro estaba lleno de incertidumbres, una cosa estaba clara para ella: lucharía por su familia con todo lo que tuviera y seguiría amando a Ye con toda la fuerza que su corazón pudiera ofrecer. Después de un largo trayecto en tren, finalmente llegaron a un lugar que, Tu Bi, nunca olvidaría: el hogar de Adam, su tierra natal. Aunque el viaje había sido largo y agotador, Maya, con su energía juvenil, se mantenía llena de vitalidad. Se veía tan alegre como si el cansancio no la tocara en absoluto. Por otro lado, Tu Bi no podía negar que sentía un leve dolor de cabeza y una ligera sensación de mareo, un pequeño recordatorio del estrés acumulado. Sin embargo, aunque la fatiga la invadía, no quería que eso arruinara el momento. Estaban cerca de llegar a un lugar nuevo, un refugio donde podrían descansar y hacer una pausa en su largo camino. No tenían intenciones de regresar a casa de inmediato. Decidieron hacer una parada importante: iban a visitar la familia de Adam. Adam había sido un apoyo incondicional para la familia de Huyen durante su estancia en una tierra desconocida, y tanto ella como Ye lo consideraban como un hermano. El deseo de Huyen y Ye
era mostrar su gratitud y cariño visitando a la madre de Adam, ya que él les había mencionado que su madre estaba enferma. En su corazón había una mezcla de preocupación y afecto por este hombre que tan generosamente los había recibido y ayudado en los momentos más difíciles. Después de descansar un poco, decidieron preguntar por el camino hacia la casa de los padres de Adam. No era fácil orientarse en un lugar desconocido, pero la amabilidad de los lugareños les dio el impulso que necesitaban. Con paciencia, caminaron varios kilómetros deteniéndose a preguntar por el camino y cada vez más se acercaban a su destino. La gente del pueblo cálida y acogedora les señaló el camino y poco a poco, como una esperanza que se iba materializando, llegaron a las cercanías de la casa de los padres de Adam. Entre ellos, el ambiente del pueblo, la sencillez de sus habitantes, todo les parecía diferente y a la vez reconfortante. Sabían que este viaje, aunque lleno de incertidumbre, también traía consigo momentos de apoyo y quizás una nueva oportunidad para todos ellos. ¿Qué les depararía esta visita? ¿Cómo sería el reencuentro con la familia de Adam? La emoción y la curiosidad llenaban el aire, pero también había un sentimiento de calidez de que este podría ser un paso más hacia el futuro que tanto anhelaban. Finalmente, después de un largo viaje, la familia de Huyen llegó a la casa de los padres de Adam. Frente a la puerta, una mujer mayor estaba sentada y aunque al principio no estaban seguros, pronto se dieron cuenta de que esta mujer era efectivamente la madre de Adam. Era la primera vez que se encontraban, pero ya se sentían como en casa. Con una cálida sonrisa, la familia de Huyen se presentó como amigos cercanos de Adam, los cuales habían vivido juntos en el lugar donde estaban antes. La señora, al escuchar sus palabras, mostró una gran alegría. Era evidente que estaba emocionada de recibir a los amigos de su hijo después de tanto tiempo. Aunque la distancia había sido un obstáculo en ese momento, la visita de Huyen y su familia significaba mucho para ella. Como gesto de cortesía, la familia de Huyen le ofreció un pequeño obsequio, algo sencillo pero lleno de cariño. La madre de Adam, conmovida por la atención, agradeció el detalle y sin perder tiempo comenzó a preguntar por el bienestar de su hijo. No había visto a Adam en mucho tiempo y su preocupación era palpable. Su rostro mostraba una mezcla de amor maternal y ansiedad. ¿Cómo está Adam?, preguntó con una mirada de ternura. Hace mucho que no sé nada de él. Estoy muy preocupada, pero no he podido ir a verlo. Anne, con una sonrisa tranquila respondió: Adam está bien, está trabajando mucho y su jefe lo quiere mucho. Está bien cuidado y se siente muy agradecido por las oportunidades que tiene allí. Al escuchar esto, la madre de Adam respiró aliviada. Qué bueno saberlo, dijo con una sonrisa que iluminaba su rostro. Gracias a ustedes por venir a verme. Sé que este lugar está lejos de donde ustedes viven, así que les invito a quedarse con nosotros esta noche. Mañana pueden continuar su viaje, ya que veo que la noche se está haciendo tarde. La calidez y hospitalidad de la madre de Adam era evidente, y la familia de Huyen, agradecida por tan generosa invitación, aceptó con gusto. Sabían que aunque la situación era incierta, esa noche de descanso en casa de Adam sería un pequeño refugio antes de continuar su largo viaje. Con corazones llenos de gratitud, Huyen-ye y Maya se acomodaron para pasar la noche, sabiendo que a pesar de los desafíos, siempre habría momentos de bondad y apoyo en su camino. La hospitalidad de la madre de Adam le recordó que aunque el futuro era incierto, la gente buena seguía estando cerca, dispuesta a ofrecer su ayuda cuando más se necesitaba.
La madre de Adam, con una mirada llena de dulzura y tristeza, compartió con Huyen su situación. Le contó que debido a su enfermedad no podía trabajar y pasaba sus días en casa ocupándose de las tareas domésticas. Adam, por su parte, se había visto obligado a ir a trabajar lejos de casa, enviando todo el dinero que ganaba para ayudar a su madre a comprar los medicamentos que necesitaba. Ella, con el corazón lleno de amor, no podía evitar sentirse culpable, pues sabía que su hijo había tenido que sacrificar su educación y muchas oportunidades para cuidarla. Mientras conversaban, la atmósfera se llenaba de una calidez y complicidad que solo los lazos familiares pueden ofrecer. Era como si se conocieran de toda la vida y las palabras fluían con naturalidad como si el tiempo no hubiera pasado desde la última vez que se vieron. Era un encuentro sincero lleno de amor y comprensión mutua. En ese momento, Huyen, al igual que su anfitriona, comenzó a trabajar en el jardín. Juntas recolectaban hierbas frescas, compartiendo historias y risas. Mientras recogía las verduras, Huyen le contó que Adam ya había tomado la decisión de regresar a su tierra natal con la intención de estar más cerca de su madre y poder cuidarla de manera más cercana. Aunque Adam amaba su trabajo, sabía que el bienestar de su madre era lo más importante. Por eso estaba dispuesto a organizar su vida y su trabajo para hacer posible ese regreso. La madre de Adam, al escuchar esto, sintió una inmensa felicidad. No había mayor dicha para ella que ver a su hijo tomando esa decisión, sabiendo que tendría el apoyo de Huyen y su familia en el proceso. No hay nada más hermoso que ver a los miembros de la familia reunidos juntos bajo un mismo techo, dijo con una sonrisa llena de gratitud y amor. Para ella, ver a Adam regresar a su lado era un consuelo, un alivio para el corazón, pues sabía que la familia es lo que más importa en la vida. Esa conversación se convirtió en un momento de esperanza, en un recordatorio de que aunque la vida a veces presenta desafíos difíciles, siempre es posible encontrar consuelo en el amor de la familia. Huyen, a su manera, también encontraba esperanza en esa conexión y se sentía agradecida por haber conocido a personas tan generosas y llenas de amor. Juntos prepararon una comida sencilla pero llena de alegría. No era un festín de manjares exquisitos, sino más bien una comida tradicional vietnamita hecha con cariño y humildad, pero eso no hizo que fuera menos especial. Al contrario, cada plato representaba el esfuerzo y el amor con los que se habían unido en ese momento. La mesa estaba llena de risas y conversaciones y por un instante todo parecía estar en su lugar lleno de paz y felicidad. La madre de Adam, al escuchar a Huyen hablar sobre la decisión de su hijo de regresar pronto a su tierra natal, no pudo evitar mostrar su emoción. Su rostro reflejaba una mezcla de gratitud y esperanza, pues sabía que su hijo necesitaba estar junto a ella después de tanto tiempo de separación. Que esté bien y que regrese pronto es todo lo que quiero para él, pensaba en su interior mientras sonreía llena de cariño. Así la travesía de la familia de Huyen llegó a un pequeño alto en el camino. En su viaje de regreso a casa, hicieron una parada significativa en la casa de los padres de Adam, un lugar donde encontraron calidez y comprensión. En este momento, aunque la incertidumbre del futuro todavía pesaba en sus corazones, sabían que este capítulo de su vida, aunque breve, les había brindado momentos valiosos. Para no perderse las actualizaciones más recientes sobre la vida de Huyen y su familia, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Estén atentos porque lo mejor está por venir
y juntos descubriremos lo que depara el futuro para esta familia tan llena de coraje y esperanza. Xin chào mọi người. Hôm nay tôi mang đến cho các bạn một câu chuyện đầy thú vị và cảm xúc lẫn lộn. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng gia đình Huyền trên hành trình trở về quê hương. Mặc dù chưa đến được ngôi nhà cuối cùng, nhưng trên đường đi họ đã đi ngang qua quê hương của Adam. Vì vậy họ quyết định sẽ vào thăm nhà bố mẹ của Adam để xem tình hình người bạn đã giúp đỡ mình như thế nào. Vào thời điểm đó, Huyền và gia đình bắt đầu hiểu thêm đôi chút về hoàn cảnh khó khăn và nỗi đau mà Adam đang trải qua. Nhưng câu chuyện không phải lúc nào cũng như vẻ bề ngoài, và cuộc gặp gỡ này đã cho họ một góc nhìn mới về nỗi đau mà Adam đang phải gánh chịu. Hôm nay chúng tôi mời các bạn cùng theo dõi hành trình khám phá chương mới nhất trong cuộc hành trình của gia đình Huyền sẽ như thế nào, và những điều tiết lộ đằng sau câu chuyện của Adam. Đừng bỏ lỡ thông tin chi tiết thú vị này nhé. Nhưng trước khi tiếp tục, đừng quên đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ cuộc hành trình của Huyền và đệ Adam trên chuyến tàu trở về quê hương. Huyền tràn ngập cảm xúc hỗn lộn. Mặc dù cô ấy chưa sống ở nơi này được bao lâu, nhưng chỉ khi nghĩ đến và rời xa nơi này, tôi khiến hết rồi.